Las magnitudes físicas vectoriales muchas veces son tratadas como un escalar, lo que puede deberse a que se desconoce que para que un vector tenga sentido, como magnitud física necesita más que un número y una unidad. Presentaremos las características de los vectores a través de un ejemplo. Tres personas en un pueblito por distintos senderos, o sea, distintos caminos, parten del mismo punto A y deben llegar al mismo punto B. Aquí tenemos el primer camino, el segundo camino y el tercer camino. La pregunta es, ¿quién llega primero? Para responder a la pregunta ¿quién llega primero? No es suficiente decir que el que va más rápido, suponiendo que más rápido significa un número y una unidad. Por ejemplo, podemos decir que la persona que llega primero tiene una rapidez de 0,78 metros por segundo, donde 0,78 es el número y metros por segundo es la unidad. El ejemplo planteado se presta para encontrar un modelo matemático que exprese los elementos básicos de dicho ejemplo sin ambigüedades y que además admita una representación gráfica. En este esquema hemos representado cada sendero. El sendero 1 y el sendero 2 tienen dos partes. El sendero 3 tiene tres partes. Y cada parte se caracteriza por tener una longitud y una dirección, sentido, que se desconoce. Esto último indica que no es suficiente conocer la distancia a recorrer. Se requiere además conocer la dirección, sentido en que se debe recorrer dicha distancia. Entonces, para responder la pregunta ¿quién llega primero? Es necesario conocer la distancia o longitud de cada parte del sendero y la dirección, sentido. En otras palabras, se requiere conocer la distancia a recorrer y la dirección, sentido en que se debe recorrer dicha distancia. Por lo tanto, la pregunta en este punto es, ¿se puede conocer la distancia a recorrer en cada parte del sendero y la dirección, sentido en que se debe recorrer dicha distancia? Para dar respuesta a esta última pregunta, se requiere tener a mano y manejar adecuadamente una herramienta matemática y dos instrumentos de medición. Comencemos con la herramienta matemática que va a ayudar a localizar, referenciar cada parte del sendero. En este caso, esta herramienta es un sistema de referencia con los puntos cardinales colocados sobre el mismo. ¿Cómo usamos esta herramienta matemática? De la siguiente forma. Aquí tenemos el sistema de referencia y se traza sobre el mismo el primer sendero. El punto amarillo, el punto A, representa el punto de origen, punto inicial o punto 00. En cuanto a los instrumentos de medición, comenzamos con el transportador, que es un instrumento que nos permite medir ángulos. Volvemos a la imagen anterior. Vamos a centrarnos en la primera parte del sendero. Para conocer la dirección, sentido de la primera parte del sendero, esta parte, es necesario usar el transportador para medir el ángulo formado entre el eje X, eje horizontal, y la parte señalada, entre este eje y esta parte del primer sendero. Hay que destacar que la primera parte del primer sendero y el eje horizontal tienen como origen el punto 00. En este caso vamos a utilizar un transportador para medir el ángulo entre ambos segmentos, primer sendero y el eje horizontal, del este hacia el norte. En este punto debemos destacar algunos aspectos importantes del uso del transportador. La lectura de los grados. Cada rayita del transportador representa un grado y al contar se concluye que hay 20 grados entre ambos segmentos, el eje horizontal este y la primera parte del primer sendero. Hay que destacar además que el transportador está colocado de forma tal que el cero de este instrumento coincide con el punto 00 del plano cartesiano. Por lo tanto, colocamos aquí los 20 grados, resultado de la medición del ángulo entre el eje horizontal y la primera parte del sendero. En igual forma, debemos destacar lo siguiente: los ejes del plano cartesiano coinciden con las líneas horizontal y vertical del transportador. En un siguiente video daremos algunas instrucciones referentes al uso del transportador. Hasta el momento hemos explicado la medición del ángulo de la primera parte del primer camino, primer sendero. Lo mismo se debe hacer para la segunda parte del primer camino y para los otros caminos, pero no hemos terminado. Además del transportador, para medir la dirección se requiere de un instrumento de medición de longitudes, en este caso una regla como la que mostramos en la pantalla. Es importante señalar que usamos una regla por la naturaleza del ejemplo alrededor del cual estamos trabajando. Para determinar la distancia a recorrer es necesario medir dicha distancia. Hay que recordar que el primer camino tiene dos partes y aquí solo describiremos el proceso de medición de la longitud de la primera parte del primer camino. Para ello colocamos la regla, esta regla que está aquí, de forma tal que coincidan los orígenes. El origen de la regla, punto 00, este punto que está aquí,
con el origen de la longitud de la primera parte del primer camino deben coincidir. Utilizamos una escala, aquí la tenemos. Con esta escala estamos estableciendo una equivalencia entre 10,0 milímetros y 1,00 kilómetros. Aplicando zoom a la pantalla, podemos afirmar que el resultado de esta medición es 100,0 milímetros y al transformar usando la regla se tiene como resultado 10,00 kilómetros, y de esta forma se tendría que hacer para medir la segunda parte del primer camino, que es el que estamos estudiando. A modo de recapitulación, hay que hacer hincapié en que los vectores no se definen con solo un número y una unidad, pues para responder a la pregunta ¿quién llega primero? Se requiere como información mínima la longitud y la dirección sentido de cada parte de los senderos. Como consecuencia de todo lo anterior, debemos señalar que intentar responder la pregunta ¿quién llega primero? Ha requerido el uso específico de una herramienta matemática, en este caso un sistema de referencia, que aquí lo tenemos, y dos instrumentos de medición, un transportador y una regla. En conclusión, definiremos los vectores como magnitudes físicas caracterizadas por un número con su respectiva unidad, lo que se conoce como módulo del vector, y una dirección sentido. Por lo tanto, los aspectos señalados hasta el momento y que nos han permitido definir a los vectores nos facilitan establecer diferencias claras entre las magnitudes físicas vectoriales y las magnitudes físicas escalares. Y con esto hemos terminado este corto video. Muchas gracias y hasta el próximo video.